estamos acá en el taller de Andrés Jacob y nuestra idea es un poco contarles, transmitirles la experiencia nuestra de haber hecho un curso en 4 clases de topología, arte y psicoanálisis. Y especialmente mi idea es poder transmitir, contarles un poco por qué Lacan utiliza recursos de la matemática para poder expresar una teoría que tiene que ver con las pasiones, ¿no? Y entonces esto siempre me pareció a mí como una cuestión a interrogar, a pensar, y por lo menos acá en Buenos Aires estudiar topología a veces está como el cliché o el prejuicio de creer que es algo sofisticado y que no hace falta. Sin embargo, como analistas, nosotros consideramos que la topología facilita y nos acerca de una manera, desde la experiencia, a los conceptos básicos del psicoanálisis. O sea, en vez de ser algo sofisticado para un psicoanalista, estudiar topología es una herramienta que sirve para entender mejor no solo a Lacan, sino también a Freud. Creo yo que Freud en su momento no podía, todavía en ese momento no estudiaba topología, pero dejó anunciado en sus escritos, en sus primeros escritos, por ejemplo en el proyecto de una psicología para neurólogos de 1885, ya él empieza con esa célebre frase que es donde ello estaba, adviene el yo. Nosotros desde Lacan decimos adviene el sujeto, pero ya ahí hay una cuestión de espacio. Y en Freud, en ese artículo y también en muchos otros, para Freud, para el psicoanálisis, el tema del espacio es muy importante. El lugar desde donde está un sujeto, ¿no? Y cómo adviene. A partir de allí, bueno, Lacan también, ¿no? Considera que la palabra es una experiencia para el psicoanálisis, tanto para el analista como para el analizante. Bueno, ¿qué tal? Primero me voy a presentar, mi nombre es Andrés Jacob, yo soy artista plástico, vitralista y hace bastante tiempo que vengo trabajando con el tema de los sólidos regulares. Casi ocasionalmente me topé con un libro que se llama La Divina Proporción, de Fray Luca Pacioli, que fue editado en el 1509, que se llama La Divina Proporción. En ese libro intervino Leonardo da Vinci con las ilustraciones y bueno, de ahí fui saltando otros libros y mi intención fue realizar los sólidos platónicos en vidrio inicialmente. Estuve trabajando con el tema de las refracciones y bueno, quiero empezar un poquito por un momento anterior a Platón, ¿sí? Estos 5 sólidos que vemos aquí, que son el tetraedro, el octaedro, el cubo, el icosaedro y el dodecaedro, ¿verdad? Ahora vamos a comentar las particularidades de estos volúmenes, sus características geométricas, pero previamente quiero comentar acerca de los pitagóricos, que ya anterior a Platón habían estado imaginando que la relación, que las cosas surgen de una relación de números, ¿verdad? Estamos en una época en que la mayoría de los filósofos se cuestionan cuál es el elemento primordial, cuál fue el elemento primero. Tenemos el caso de Tales, que sugería como elemento primordial el agua. Tenemos que recordar también que en esa época era un mundo bastante simple, compuesto de 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Y bueno, cada una de las tendencias filosóficas imaginaban que uno de estos elementos había sido el primero y era un poco la pregunta del momento, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a referir a los 5 sólidos regulares, a las características geométricas y matemáticas que cada uno de estos cuerpos tienen. Vamos a empezar por el tetraedro, ¿sí? Que para Platón representaba en su libro Timeo la mínima expresión del fuego, es decir, la partícula donde ya no se puede dividir más. Platón suponía que tenían forma de tetraedro, que es un cuerpo de 4 caras triangulares equiláteras, tiene 6 aristas,
4 vértices y 4 caras, cuatro caras equiláteras, como había dicho recién. Después tenemos el caso del octaedro, que para Platón representaba la mínima forma del aire, ¿sí? La característica del octaedro es que tiene 8 caras triangulares equiláteras, tiene 12 aristas y tiene 6 vértices. Después está el cubo, que para Platón representaba la mínima partícula de la Tierra, ¿sí? Aparte recordemos que para esa época la Tierra ocupaba el centro del universo y el cubo tiene la particularidad de ser el más estable de los sólidos, ¿sí? A diferencia del tetraedro, que tiene muy poca estabilidad, inclusive el octaedro o el icosaedro, que ahora vamos a ir definiendo. En el caso del cubo o hexaedro, son 6 caras cuadradas, son 12 aristas y 8 vértices, ¿verdad? Son recíprocos el cubo con el octaedro, es decir, el octaedro es inscriptible en el cubo, porque eso es también lo que pasa, que es un poco en el libro de la Divina Proporción, Pacioli estudia la relación entre los 5 sólidos regulares, cuáles son inscriptibles con cuáles, ¿sí? En el caso del icosaedro, que para Platón era la mínima forma del agua, es decir, cuando ya era indivisible la forma del agua, Platón suponía que tenía la forma de un icosaedro. Estamos hablando de un volumen de 20 caras equiláteras, formada por triángulos equiláteros, ¿sí? El icosaedro tiene 12 vértices, 30 aristas y las 20 caras equiláteras. Y después tenemos el dodecaedro, que representa la quinta esencia, prana, que Platón en el Tratado del Timeo casi que evita intencionalmente mencionarlo, lo omite, y yo considero que era parte del secreto de los pitagóricos. Yo creo que el Timeo necesita una relectura bajo esa cuestión, en el sentido de lo que eran las sociedades secretas en la Grecia antigua. De hecho, los pitagóricos, que formaban una hermandad, una cofradía, tenían ciertas prohibiciones respecto a revelar secretos de tipo geométrico. Tenían mucha veneración por el tetraedro y, por supuesto, por el pentágono. Otra cuestión que hace a la historia del pitagorismo, y que después muy posiblemente lo vamos a ver en un pizarrón, es el descubrimiento de la relación del triángulo del lado 3, 4 y 5. Bueno, como veníamos conversando un poco sobre este tema, la topología, tal vez hace falta una definición muy general, que es el estudio de las propiedades generales del espacio sin tener en cuenta sus dimensiones mensurables. La topología también llamada elástica, y que de alguna manera, en principio, yo diría que Lacan utiliza objetos de la topología para poder dar cuenta de ciertos conceptos del psicoanálisis fundamentales que sin estas operaciones topológicas y sin la ayuda de las matemáticas sería imposible, ¿no? A veces yo pienso en el concepto básico, ¿no?, del inconsciente, que justamente el concepto de inconsciente, donde hay una idea de profundidad, estamos hablando ya de superficie, ¿no?, de profundidad, y que en realidad hay una palabra que Lacan inventa que se llama extimidad. Extimidad quiere decir que lo externo y lo íntimo simultáneamente funcionan juntos, ¿sí? No hay una relación de complementariedad o reciprocidad, sino que lo externo y lo interno simultáneamente se dan en el psiquismo. Es como pensar que hay una afuera en lo íntimo. Ese es el inconsciente. O sea que no nos alcanza a nosotros para poder transmitir en nuestras clases lo que para Freud es inconsciente, o para Lacan la terminología convencional, ¿no?, que se usa para transmitir algún otro saber.
En este caso, con respecto a estos conceptos, ya Freud se daba cuenta que estaba en serios problemas para poder hablar de pulsión, inconsciente, deseo, sujeto. Bueno, Freud no habla de sujeto, pero sí habla de tópicas. Para construir su aparato psíquico, primero tiene problemas de no saber dónde ubicarlo espacialmente, porque tenemos un espacio anatómico y un espacio físico, y este es un espacio virtual, porque no es que el inconsciente está localizado en algún lugar, sino que justamente tiene que pensar de otra manera, ¿no? La localización. Esto ya él lo deja anunciado y dice en una carta a Eduardo Weiss del año 33, tal vez en el futuro se descubra un mapa psicológico que pueda dar cuenta de estos conceptos básicos. Ahora no. Igualmente él insiste porque lo explica a través de palabras que tienen que ver con lo espacial. Por ejemplo, en la obra de Freud encontramos la palabra escena todo el tiempo. Yo les comentaba que Topos, de topología, aparece en Proyecto de una psicología para neurólogos en el año 1885, pero en su obra cumbre, 1900, como es la interpretación de los sueños, ahí aparece un tema muy interesante que lo toma de un filósofo de la época, Fechner, que se llama la otra escena. Y en ese concepto también es interesante trabajar y pensar términos de la topología, porque la otra escena quiere decir en la interpretación de los sueños que las escenas se van dando en el psiquismo en distintos escenarios, ¿no? En un escenario del inconsciente, que es un ámbito diferente al de lo que en ese momento era su tópica de consciente, preconsciente e inconsciente. Bueno, la otra escena es la escena de justamente los sueños, las fantasías, y que después también esta palabra escena también remite a lo teatral, a escenario de las fantasías, el escenario que tiene que ver con el concepto de fantasma, que lo trabaja Lacan en un seminario llamado La lógica del fantasma, y bueno, ahí nosotros todo el tiempo aparece la cuestión del espacio, de la escena primaria, que es cómo los niños se imaginan que fueron concebidos, ¿no? Cómo se imaginan la relación sexual de los padres, escena primaria. A mí me gustaría, digamos, ya que estamos hablando de topología elástica, de superficies y digamos, de conceptos tan difíciles de transmitir por la palabra, hablar un poco de geometría. No sería yo quien habla de geometría, va a ser el artista Andrés Jacob, que podría hablar y explicar conceptos básicos de geometría para que después, cuando aparecen los objetos que utiliza Lacan, ustedes tengan nociones mínimas, ¿no?, de lo que yo estoy hablando, porque para llegar a la topología elástica primero hay que tener conceptos básicos incorporados de geometría. Y después, bueno, yo seguiría con digamos, dando cuenta de esta relación entre la topología y el psicoanálisis, pero también nosotros estuvimos en nuestro curso hablando de la relación entre lo que sería el uso que hace, bueno, el pensamiento de Platón, ¿no? Nosotros pudimos vincular cómo transmite sus ideas, sus conceptos Platón en forma de diálogo, porque él considera que el diálogo es más interesante para transmitir que el discurso, porque en el diálogo hay una relación con la verdad y con el conocimiento diferente a la que hay en un discurso o una clase académica, ¿no? Entonces me parece que también vamos a trabajar su manera de transmitir, ¿no? Con respecto a esto hay un diálogo muy interesante que es el del Menón,
es uno de sus primeros diálogos, donde él hace una diferencia entre saber y conocimiento, que también toma Lacan en sus escritos, porque hay ahí una cuestión interesante que seguramente Andrés Jacob después, con sus conceptos de matemática y de geometría, los va a explicar, pero digamos que Platón hace hablar a Sócrates en ese, como siempre, ¿no? En la mayoría de sus diálogos, y ahí él plantea que, bueno, el conocimiento no necesariamente tiene más que ver con la verdad que lo que puede ser una conjetura. Por ahí una conjetura está más cerca de la verdad que el conocimiento. Acá entonces vuelvo al tema de la experiencia, ¿no? De poder trabajar o explicar o transmitir algunos conceptos desde estos sólidos platónicos. Estos son objetos que ya Andrés los va a ir definiendo, y bueno, son descubrimientos, yo creo que tienen que ver con la invención, con la creación, y no tanto con un saber que a lo mejor se transmite por la palabra, que como dice Platón, ¿no? Es más interesante esto de hacer la experiencia que transmitir, porque al transmitir nosotros estamos siempre como en transmitir un dogma o bajar línea o una sentencia, ¿no? Digamos que estas cuestiones es interesante despejar, porque al hacer la experiencia con estas operaciones topológicas no estamos buscando una verdad, sino que estamos tratando de transmitir un hacer, algo con en este caso, bueno, los objetos imposibles. Empecé a trabajar, como les comenté, con los objetos directamente, sin siquiera conocer los nombres, observando el libro de Pacioli, y empecé a deducir la cantidad de caras, y ahí empecé a construir los volúmenes. Y un día pasó algo muy curioso con uno de ellos, que es el icosaedro, ¿sí? Que habíamos dicho que era la mínima forma del agua según Platón, ¿verdad? Es un volumen de 20 caras triangulares equiláteras, ¿sí? Tiene 30 aristas y 20 vértices. Yo los había hecho, como ven ahí, en volúmenes de vidrio transparente. Empecé a probar con agua, y ahí un poco, una noche en particular, pasó que observando las refracciones, descubrí, y es mi aporte a este tema en parte, una doble estrella pitagórica, que después quizá lo vean, tenemos una imagen de eso, ¿verdad? Quizá, bueno, la vieron y no la pudieron advertir, que es esa estrella que se genera ahí. Es una estrella totalmente virtual. Si ustedes observan el icosaedro, van a ver que en ningún lado tiene esa doble estrella, que está en una relación de proporción áurea. Que ahora vamos a conversar un poquitito acerca de qué es eso de la proporción áurea, que es un tema muy importante en el caso del libro. Justamente la divina proporción se refiere a eso, una proporción, una relación de medida que solo es observable en la naturaleza viva, ¿sí? Así, cuando comentábamos, Ilia, de las formas de ciertos virus que cristalizan con formas de icosaedro y dodecaedro, es justamente eso, son estructuras que fueron observadas a partir de la posibilidad que brindó el microscopio. Y ahí, en el tema del microscopio, también entra de lleno el tema del vidrio. El vidrio nos ha permitido esa mirada omnisciente que siempre hemos buscado a través del telescopio y de las grandes imágenes y del microscopio para las cosas más pequeñas. Pero mucho tiempo antes de Platón, muchísimo tiempo antes de Platón, mucho tiempo antes de que los hombres usaran las estrellas como punto de apoyo de construcciones geométricas y mitológicas, ya en el principio el hombre conocía y se había familiarizado con una forma regular que aparece
copiosamente en la naturaleza como es la forma del círculo, ¿sí? Juntamente con el círculo y en el interior del círculo aparece un concepto muy destacado que es el concepto del centro. Yo he trabajado con un libro que los que quieran profundizar en ese tema se los recomiendo, que es El mito del eterno retorno, de Eliade, que justamente se refiere a esta cuestión, cómo el concepto de centro y circunferencia sirvió de manera elemental y básica para explicar cosas de la naturaleza, es decir, conceptos que tienen que ver con lo permanente, es decir, el centro fue el primer invariable que conoció el hombre, ¿verdad? El primer invariable geométrico. Después aparecieron muchos invariables matemáticos, como el caso del triángulo de relación 3, 4, 5, que ahora voy a comentar. Inclusive he traído una pequeña soga, como antiguamente se hacía en el Egipto. Los agrimensores egipcios trabajaban con una soga de 12 nudos, es decir, es un círculo, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que recordar, que para entonces no existía el cero, y era un tema que a mí me preocupaba mucho, cómo llegaban a ser un triángulo del lado 3, 4, 5, si no existía el cero. Lo que pasa es que trabajaban con un círculo. Entonces, si ustedes cuentan, hay 12 nudos y 12 espacios, ¿sí? Lo que permitía articular la soga en esta relación de 3, 4, 5 era que uno de los lados, el opuesto a la hipotenusa, determinaba un ángulo de 90 grados, ¿sí? Después Pitágoras hizo su famoso teorema y fue un instante muy importante porque nosotros lo leemos en los manuales, esa frase como quien va a un museo de ciencias naturales y encuentra un arco y una flecha sin entender mucho el concepto de el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta fórmula decretaba un tipo de ley, un orden que justamente está asociado a esto de la palabra que justamente es invención de Pitágoras, cosmizar, cosmos, de ahí la palabra cosmética también de embellecer, y esta idea de un orden geométrico después fue tomado por Platón junto con otras corrientes filosóficas, como en el caso de los atomistas, con la idea de que había un punto indivisible de la materia, ¿sí? También tomó Empédocles la idea de los 4 elementos, ¿sí? Por eso pudo justificar la idea de que habiendo 4 elementos, los 4 sólidos regulares, excluyendo al dodecaedro, como dije antes, que para mí la idea de Platón es omitir porque era parte del secreto de los pitagóricos. Recuerden que muchos personajes de la hermandad pitagórica fueron condenados por revelarse los secretos, ¿sí? Y bueno, un tema muy importante que fue postulado por los pitagóricos fue la idea esta de que las cosas surgen por una relación de números y de formas. De hecho, lo que propone Platón con esta idea de que hay un punto indivisible de la materia que tiene una forma regular, es el paso de el tetraedro, es decir, hay una combinación entre el tetraedro y el octaedro, ¿sí? Es decir, el fuego pasa previamente al aire, y del aire se precipita el agua, y el mismo proceso a la inversa. El agua se hace aire y luego se hace fuego. Podemos pensar en las infinitas observaciones que habrán hecho los pitagóricos y con Platón, en temas como la estructuración de las flores. Después van a ver ustedes que hay distintos tipos de flores que se estructuran de acuerdo a una forma pentagonal regular, un hexágono, pentágono, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas el tema de los cristales, ¿sí? Bueno, otro de los personajes que también intervino con este tema, como les decía, era el fraile Luca Pacioli, que para ese entonces el Renacimiento vuelve a tomar todas estas informaciones de los griegos a través de los árabes, que fueron los que tradujeron a los griegos, y vuelve a incorporarse a Europa, sobre todo en el ámbito religioso, como en el caso de Pacioli. Yo he estado trabajando también con un autor que se llama Matila Gita, un libro muy recomendable que se llama Estética de las proporciones y la naturaleza de las artes. Y justamente, bueno, el planteo que hace Gita es estudiar en distintas situaciones que intervienen estos sólidos regulares y hace un estudio profundo matemático de cada uno de ellos. Bueno, ya, yo no sé qué más puedo comentar. Si quieren, les voy a comentar
voy a volver con el tema de los sólidos regulares, las características que no hemos comentado mucho, y en el caso del tratado con el que estuve trabajando en la divina proporción, es un tratado donde lo que se estudia es la incorporación, la inclusión de cada uno de estos 5 volúmenes en una esfera. Así como nosotros en un círculo podemos inscribir polígonos de X lados, ¿sí? A partir de la forma más básica de cerrar un espacio a través de un triángulo equilátero, pues cuadrado, pentágono, todas estas formas son inscriptibles y son contenidas en un círculo. En el caso de, piensen ustedes que el círculo es la expresión en 2 dimensiones de la esfera. En el caso de la esfera, ya los volúmenes inscriptibles en una esfera, volúmenes regulares, son justamente estos 5 volúmenes, ¿verdad? Como habíamos dicho, el tetraedro, el octaedro, icosaedro, cubo y dodecaedro. A su vez, estos volúmenes son inscriptibles entre sí. Es decir, por ejemplo, todos los volúmenes contienen al tetraedro. Es inscriptible, quiere decir que los extremos, los vértices del icosaedro quedan en relación a las caras o a los vértices de cada uno de los volúmenes. Por ejemplo, yo aquí tengo la inclusión del tetraedro dentro del cubo. Fíjense que entra a través de las diagonales. ¿Se ve? A su vez, inscrito el tetraedro de este modo dentro del cubo, genera a la mitad del tetraedro un plano cuadrado. Después ustedes observan, van a ver que hay un plano absolutamente cuadrado que se genera en el tetraedro. ¿Sí? Si nosotros proyectásemos la sombra de un tetraedro, hay una instancia en la cual forma un cuadrado con sus diagonales. ¿Sí? Esa situación, piensen ustedes que el tetraedro tiene la particularidad de tener 4 puntos equidistantes. Esa situación solo es posible en un espacio de 3 dimensiones. Es decir, no hay forma en un espacio de 2 dimensiones que tengamos 4 puntos equidistantes. Un cuadrado, ya la diagonal, ustedes saben que la diagonal del cuadrado respecto al lado de 1 es raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Sin embargo, cuando proyectamos el tetraedro, la sombra del tetraedro en un plano, hay una instancia en la cual genera un cuadrado con sus diagonales. Y yo hice, que es parte de mi experimento, un tetraedro espejado. Y la teoría, si bien todos los volúmenes contienen al tetraedro, el volumen que contiene a todos los otros volúmenes es el dodecaedro, que habíamos dicho que era el soplo de vida, prana, ¿verdad? Y Kepler arma un sistema cosmogónico donde se supone que el tetraedro contiene a todos los otros volúmenes. Yo construí un tetraedro espejado, ¿verdad? Bueno, justamente la idea era, ahora no sé si llegan a observar desde ahí, acá hay un efecto óptico que yo lo intenté buscar, es crear la ilusión de que este volumen está reflejado en el interior del tetraedro. No sé si lo llegan a ver. ¿Sí? Bueno, un último comentario, entonces, retomando el tema de la proporción áurea, de la que hablaba Andrés, y la relación entre las ciencias formales y el arte. Porque una manera, una perspectiva posible para este movimiento sería dar una vuelta más, un rulo más, un rizo más en esta serie. Dijimos del clasicismo y la perfección de los pitagóricos como modelo paradigmático hasta un momento histórico, un cono de sombra durante varios siglos de la recuperación a partir de la lógica formal aplicada al ámbito de la computación, el tema del telescopio, el tema del microscopio electrónico, en esta idea, en esta noción posible, una revancha absoluta de los pitagóricos, en que el mundo podría estar organizado molecularmente de acuerdo a la lógica impecable, sin fisuras, sin fallas que los pitagóricos querían para el mundo. La psicología podría producir un nuevo aporte